En este vídeo vamos a resolver el examen de Física 2022, el problema 2 de los problemas. Nos dicen que se tienen dos hilos conductores paralelos, rectos e indefinidos como la figura adjunta. ¿Vale? Nos ponían esta figura y nos dicen, están orientados los hilos verticalmente en el eje Y, situado en x igual a 0, circula la corriente I y 2I. ¿Vale? La intensidad 1 es I, la intensidad 2 es 2I, en el sentido positivo del eje Y. O sea, simplemente nos están explicando en qué consiste este dibujo. ¿Vale? Y son los dos de sentido positivo y ascendente. Nos dicen, tenemos tres apartados, ¿vale? Pero de momento vamos a hacer la A y luego pasamos a hacer el resto. Nos dicen, dividimos el espacio en tres regiones, es decir, la primera región en la que X es menor que 0, o sea, todo este lado izquierdo de la intensidad 1. Luego el segundo entre 0 y L, ¿vale? Nos dicen que están separados en una distancia L, nos están dando esa distancia aquí en la tabla de datos, ¿vale? O sea, esta sería la segunda región, justo la del centro, y la tercera sería L mayor que X, ¿vale? O X mayor que L, es decir, este lado derecho de la intensidad 2. Vale, entonces nos piden que para cada una de estas tres regiones que indiquemos los campos magnéticos que producen los dos hilos, si tienen sentidos iguales, si tienen sentidos opuestos, etc. ¿Vale? O sea, realmente es totalmente teórico este apartado. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es el dibujo de las dos intensidades. Es decir, por una parte tengo aquí la intensidad 1 y por otra parte tengo aquí la intensidad 2, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar la regla de la mano derecha, vamos a hacerla en las tres regiones. Es decir, voy a pasarlo un poquito más para acá, que me quepa esa primera región, ¿vale? Y vamos a dibujar el campo magnético. Sabemos que el campo magnético siempre lo dibujamos así, tanto de la intensidad 1 como de la intensidad 2. Aquí nos tiene que coincidir, lo he dibujado un poco mal, ¿vale? Nos tiene que coincidir aquí en un punto. Entonces vamos a ver ese punto, este punto y este punto, ¿vale? Que son las tres regiones. Entonces nosotros sabemos que por la regla de la mano derecha, ¿vale? Si ponemos este pulgar hacia arriba, el pulgar representa la fuerza, siempre va en la misma dirección y sentido que la intensidad, y este es el campo magnético, ¿vale? Está en ese eje Z. Recordemos los ejes, ¿vale? Esto es el eje Y, el eje X y el eje Z, o vectorialmente hablando, J, I, K, ¿vale? Son estos tres ejes. Por tanto, si ponemos el pulgar hacia arriba y cerramos esta mano, lo que vamos a hacer es un movimiento antihorario. Vamos a ir así. Entonces, este campo magnético se mueve así. Como los dos son positivos y los dos van hacia arriba, el movimiento es exactamente el mismo en las dos, ¿vale? Es un sentido antihorario. Entonces, ahora vamos a ver en este punto el campo magnético de cada uno de los hilos, ¿vale? Si se están moviendo hacia este lado, significa que ese vector tangente en este punto va a estar en el eje positivo, ¿vale? Recordemos los ejes, os los dibujo aquí, que aquí tenemos la X, que es Y vectorial, J vectorial, K vectorial, ¿vale? Este es el lado positivo. Si nos vamos hacia adentro, tendremos ese lado negativo del eje, ¿vale? Aquí tenemos menos J y aquí tenemos menos I. Vale, entonces, si os fijáis, este campo magnético en este punto se mueve en el sentido positivo del eje K o Z. Y el segundo, pues el segundo igual, ¿vale? Si dibujáramos el segundo así, se mueve en la misma dirección, mismo sentido, por tanto, coincide. También está en más K. ¿Vale? Entonces diríamos, en la región 1, lo que tenemos es que el campo magnético en 1 y el campo magnético en 2 tienen la misma dirección
y el mismo sentido. ¿Cuál es esa dirección y ese sentido? Más K, ¿vale? O el eje positivo Z, o el sentido positivo del eje Z. Vale, la región 2. La región 2 es justo lo que tenemos aquí en el medio. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que como esto va en esta dirección, ¿vale? Pues cuando llegue a este punto, esto va a ir hacia adentro. Este campo en 1, ¿vale? Pero el 2, pues bueno, va a seguir girando en este sentido antihorario y por tanto va a ir hacia aquí. ¿Qué quiere decir esto? Región 2. Quiere decir que el campo magnético en 1 va a estar en menos K. No lo escribáis así, ¿vale? En un examen escribirlo bien. Es decir, que se mueve en el sentido negativo del eje Z, es decir, menos K. Y el campo magnético 2 se mueve en el sentido positivo del eje Z, es decir, más K. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tienen dirección y sentidos opuestos en esta región 2, en este centro. ¿Vale? Y ahora nos falta el último punto. ¿Vale? Cuando llegamos a este punto van, fijaros en las flechitas que he dibujado, en movimiento antihorario, pues van hacia adentro. Las dos, ¿vale? Las dos en este punto se mueven hacia adentro. Por tanto, el campo magnético 1 y el campo magnético 2 tienen la misma dirección y sentido. ¿Y qué quiere decir eso? Pues, ¿en qué dirección y en qué sentido? Menos K. ¿Vale? Es decir, en sentido negativo del eje Z, es decir, menos K. ¿Vale? Lo escribís bien, bien justificado, y ese sería el apartado A. En el apartado B nos dicen, con ayuda del resultado anterior, por eso he dejado aquí el dibujo de antes, encuentra los puntos del espacio en los que el campo magnético es nulo, el campo magnético total. ¿Vale? Eso quiere decir que el campo magnético total, que siempre es ese sumatorio de los campos que tengamos, tiene que ser igual a 0. Que sea nulo es que tiene que ser 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues cuando estas dos será nulo, cuando estas dos valgan lo mismo. ¿Vale? Entonces, de las tres regiones que teníamos, ¿en cuál de las dos pueden valer lo mismo? En el centro. ¿Vale? Si os fijáis, tiene que ser esa región en la que las dos se contrarrestan, que una vale lo mismo que la otra, pero van en sentidos opuestos. Es decir, por ejemplo, si esto vale 1 y esto vale menos 1, cuando las sumemos, esto nos va a salir 0, ¿vale? En estos dos casos, en estas dos regiones, no, porque aquí las vamos a sumar y van a estar o las dos en negativo o las dos en positivo, no se van a contrarrestar. Por tanto, lo vamos a estudiar en ese centro, ¿vale? Encuentra en los puntos del espacio en los que se va a anular. Entonces, lo voy a volver a dibujar. Ejemplo, me lo dibujo así. No sabemos cuál es ese punto en el que se van a anular, ¿vale? Pero me lo invento. Por ejemplo, aquí. Lo voy a llamar P. ¿Vale? Entonces, esta es la región central. Nosotros ya habíamos dicho que este campo magnético en 1 se mete hacia adentro y el campo magnético en 2 hacia afuera. ¿Vale? Y recordemos que esto lo hemos llamado intensidad y esto 2i. ¿Vale? Dos veces la intensidad del otro. ¿Vale? Entonces, muy importante también que nos pongamos la fórmula de este campo. Es mu, que nos la dan, ¿vale? Esa permeabilidad magnética por la intensidad partido 2pi por la distancia. La distancia desde el hilo conductor hasta el punto donde queremos calcular el campo. Es decir, esta distancia, o sea, no sabemos cuál es, ¿vale? Porque nos piden que calculemos dónde está ese punto. Bueno, pues lo vamos a llamar X. Y
toda esta distancia, el resto, esta distancia, ¿qué es? Bueno, pues nos dicen que toda esta distancia completa de hilo a hilo vale igual a L, es decir, 12 centímetros, ¿vale? Entonces, si esto vale X y todo vale L, este lado vale L menos X, ¿vale? O sea, toda la distancia excepto este trozo. Y lo que vamos a hacer es que para que se anulen, pues vamos a igualarlas. Para que se anulen, B1 tiene que ser igual a B2. ¿Vale? Así que eso es lo que vamos a hacer, igualar las dos fórmulas. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a igualar la primera, es decir, la intensidad 1 es I mu sub 0, de momento lo dejo así, por partido 2pi por esa distancia, que ahora no es R, sino es X. Y esto tiene que ser igual al otro, ¿vale? Para que se contrarresten, para que den 0, tienen que ser exactamente iguales. Así que aquí ponemos un sub 0 por la intensidad en 2. La intensidad en 2 vale 2i partido 2pi por la distancia de este segundo hilo al punto que queremos calcular, es decir, L menos X. Vale, y aquí pues hay muchas cosas que se nos van. Por ejemplo, esto con esto se nos va, esto con esto se nos va y todo esto con todo esto se nos va. ¿Vale? Entonces nos queda 1 partido X igual a 2 partido L menos X. Esto multiplicamos en cruz, ¿vale? Para quitarnos ese denominador y nos sale esta ecuación sencilla. Esta X pasa al otro lado, por tanto L es igual a 3X. ¿Y cuánto vale X? L partido 3, ¿vale? Entonces, esta no es, vamos a sustituir el valor, nos lo han dado, ¿vale? No es necesario que lo dejemos así. 12, pero cuidado, está en centímetros. Entonces, esto lo tenemos que pasar a metros, que será 0,12 unidades internacionales. Es decir, 0,12 partido 3. Y esto nos sale 0,04 metros, ¿vale? O 4 centímetros, como queráis. Entonces, ¿esta es la solución final? No. Es decir, nosotros estamos aquí en un eje de coordenadas, tenemos todo esto, ¿vale? Tenemos esta distancia, sabemos cuál es el punto en X, pero no sabemos cuál es el punto en Y. Y además, fijaos en cómo lo preguntan, los puntos, no uno, todos, ¿vale? Entonces, la distancia del hilo 1 a la cual el campo magnético se anula es de 4 centímetros en X. Pero como nos piden los puntos, lo que tenemos que indicar es la recta vertical que pasa por ese punto en X igual a 4, ¿vale? ¿Cómo? Pues simplemente dándole valores infinitos, es decir, X es 0,04 metros o 4 centímetros, como queráis, y la Y pues le damos un parámetro desconocido infinito, cualquiera, ¿vale? Es decir, podría valer el 0, el 1, el 2, el menos 10, cualquiera. Y en Z, pues en Z vamos a hacer 0. Si queréis poner el valor de Z también, ¿vale? No sería necesario. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con el plano XY. Aquí no estamos trabajando con plano Z, ¿vale? Con el lado Z. Entonces, bueno, pues lo indicamos como que no existe. Simplemente damos un valor en X en Y, punto XY y ya está. En el apartado C nos dicen, considera una carga puntual Q que se encuentra en X igual a L en medios. Es decir, justo en la mitad, ¿vale? Si toda esta distancia es L, pues justo la mitad es L medios, ¿vale? O sea, se encuentra justo en el centro. Sabemos que aquí no se anulan esos campos, porque ya lo habíamos calculado que estaba por aquí. Vale, entonces, nos dicen, calcula la fuerza magnética total sobre la carga, indicando la dirección y el sentido, ¿vale? Entonces también nos están diciendo que se mueve hacia arriba, nos lo han hecho aquí en el dibujito también. Entonces, la fuerza magnética viene definida por la ley de Lorentz, ¿vale? La fuerza de Lorentz. ¿Y cuál es esa fórmula? ¿Cuál es la fuerza de Lorentz? La fuerza magnética viene definida por la expresión Q por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético.
¿Cuál es el problema aquí? Pues que no tenemos ese valor del campo magnético en el centro, ¿vale? Si nos lo hubieran pedido en el punto que habíamos calculado antes, pues ya tendríamos algo hecho, pero no es así. Entonces, primero lo tenemos que calcular, ¿vale? Es el total, o sea, es un campo magnético total, es decir, que primero vamos a calcular el 1 y luego el 2, ¿vale? O sea que aquí lo que necesitamos es ese campo magnético total, es decir, campo en 1 más campo en 2. Y lo calculamos. El campo en 1, recordemos la fórmula, ¿vale? Que era mu por intensidad partido 2pi por la distancia. En este caso la distancia es la misma a ambos lados, ¿vale? Aquí y aquí es L partido 2. ¿Vale? Entonces esta sería la fórmula del primero. Y la del segundo, mu por intensidad partido 2pi por la distancia, que es exactamente la misma. Cuidado que aquí la intensidad de la segunda vale 2i, por si lo queréis poner ya, vale 2. Entonces, sustituimos aquí los datos. La L ya sabemos que es 0,12, 0,12 entre 2 es 0,06. Entonces, si sustituimos los datos, nos sale 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad, también nos la han dado, que son 5, partido 2pi por 0,06. Vale, y esto si lo hacéis en la calculadora os sale 1,6 periódico por 10 a la menos 5 teslas. Vale, muy importante que digamos dirección y sentido, ¿vale? Porque solo podremos sumar las x con las x y las y con las y. Entonces, dirección y sentido. Esto está en el sentido, o sea, en la dirección K, como ya habíamos dibujado antes, ¿vale? Este es el 1. Recordemos el dibujo de antes, que en esta región el campo magnético iba hacia adentro y el campo magnético en 2 iba hacia afuera, ¿vale? Entonces recordemos que entonces aquí este campo magnético en 1 es negativo, va hacia el sentido negativo del eje K, tal y como habíamos dicho en el apartado A. Vale, y este segundo, pues ponemos exactamente lo mismo, ¿vale? 4pi por 10 a la menos 7 por 2 por 5, ¿vale? 2 veces la intensidad partido 2pi por 0,06. Aquí, bueno, sabéis que os podéis quitar cositas para hacerlo más fácil. Y el cálculo de este segundo sale 3,3 periódico por 10 a la menos 5 teslas. Poned siempre las unidades. Vale, dirección y sentido. Ay, aquí teníamos el 2, perdón. Había puesto 1. El 2. El 2 está en la dirección positiva del eje K. Entonces esto es positivo. Ahora, al calcular este campo magnético total, lo que tenemos que hacer es sumarlas, ¿vale? Sumarlas con su dirección y sentido. Vale, si hacéis este cálculo, a mí me ha salido 1,6 por 10 a la menos 5. Dirección y sentido, K, ¿vale? Más K, si queréis ponerlo así, en teslas. Vale, esto es el campo magnético, queríamos calcular la fuerza. La fuerza magnética es igual a Q por el determinante, es un producto vectorial, por tanto es un determinante de la velocidad. Cuidado, la velocidad está en el eje Y, por tanto aquí lo ponemos, nos la han dado, 7,5, y el campo magnético está en K. Vale, podríamos resolver esto. Más cosas. Bueno, pues no es necesario en este caso que hagáis ese determinante. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en este caso esa velocidad y ese campo, ¿vale? La velocidad está en el eje Y y este campo está aquí, estas dos forman un ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces, cuando la velocidad y el determinante forman un ángulo de 90 grados, podemos calcularlo sin vector, ¿vale? Podemos quitarle ese vector multiplicándolo por el seno de 90. Es decir,
la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno de 90. Y el seno de 90 es 1. ¿Vale? Por tanto, es simplemente multiplicar estas y ya está. Es interesante hacer este determinante por el hecho de que sepamos en qué dirección va. Pero bueno, deberíamos de saber que esa fuerza es perpendicular a la velocidad y por tanto debería de ir en el eje X. Vale, entonces multiplicamos todo esto. Cuidado, esto lo tenemos que poner en coulombs, ¿vale? Entonces 1 por 10 a la menos 6 por 7,5 por lo que nos había dado aquí, ese campo magnético. Si multiplicamos todo esto nos sale 1,25 por 10 a la menos 10 newtons. Todas las fuerzas se miden en newtons. Y muy importante, no podemos acabar el ejercicio así sin indicar cuál es la dirección y el sentido. ¿Vale? Hemos dicho que está en el eje Y, sí o sí. Si hacéis el determinante os sale, ¿vale? Y si lo hacéis por las propiedades de esas direcciones de los módulos, también. Por tanto, esto está en el eje Y y nos ha dado positivo. Así que la fuerza magnética en ese punto se mueve en el sentido del positivo del eje X.